Ego, que es exalumno de esta universidad en filosofía y en teología, no, en psicología, es psicólogo, está haciendo la tesis doctoral conmigo, bueno. Y nos va a exponer un aspecto que tenía que ver con la filosofía, porque teníamos mucha psicología y poca filosofía en un momento, entonces le pedimos, pero ahora se hayan equilibrado las cosas porque la parte filosófica fue muy desarrollada, entonces él se va a referir a la virtud de la religión que está en Santo Tomás, la virtud de la religión y su relación con la psicología. Bueno, muy bien, buenos días. Agradezco como siempre la invitación que cada vez más se transforma en un estar entre amigos que bueno, comparten un fundamento común. Así que, como muy bien dice el padre, originalmente yo iba a intentar plasmar los fundamentos filosóficos de la virtud de la religión, pero bueno, dado que me tocó, gracias a Dios y providencialmente, poder hablar el jueves, que es el día que está destinado a los psicólogos, voy a tratar de vincular esta virtud de la religión con algunos aspectos psicológicos y sobre todo con aspectos educativos, psicológicos en la conformación del carácter y de la personalidad. La virtud de la religión y su relación con la psicología. Sigue siendo el pensamiento y la obra de Santo Tomás una respuesta para los grandes interrogantes que todo hombre y en cualquier época busca responder. Es por esto que la fidelidad a los principios doctrinales propuestos por el Aquinate nos permite afrontar las grandes cuestiones que presenta el mundo contemporáneo, tanto sea desde el punto de vista filosófico como cultural. El Papa Juan Pablo II otorgó a Santo Tomás el honor de ser llamado Doctor Humanitatis, doctor en humanidades. Entre otras cosas, esto se debe porque a partir de la riqueza de su obra, diría yo fundamentalmente a partir de una síntesis antropológica y ética, mencionando solamente el aspecto filosófico, pueden sentarse los fundamentos de las llamadas en la modernidad ciencias humanas. El mismo Papa lo explica en una carta apostólica escrita en motu propio en 1999, donde señala lo siguiente: Doctor Humanitatis es el nombre que damos a Santo Tomás de Aquino porque siempre estuvo dispuesto a acoger los valores de todas las culturas. En las condiciones culturales de nuestro tiempo parece verdaderamente apropiado desarrollar más esta parte de la doctrina tomista que trata sobre la humanidad, dada que sus afirmaciones sobre la dignidad de la persona humana y el uso de su razón, en perfecta armonía con la fe, hacen de Santo Tomás un maestro para nuestro tiempo. Los seres humanos, especialmente en el mundo contemporáneo, se preocupan por esta pregunta: ¿qué es el hombre? Al emplear este epíteto, Doctor Humanitatis, sigo los pasos del Concilio Vaticano II con respecto al uso de la enseñanza de los escritos de Aquino, tanto en la formación filosófica y teológica de los sacerdotes, como en profundizar la armonía y la concordancia entre la fe y la razón en las universidades. Es esta tradición, y esto lo mencionaba sobre todo a partir del título de esta semana tomista, esta fidelidad al tomismo, es en esta tradición de la que formamos parte los seguidores de Santo Tomás, cuando a partir de la fuerza de su obra y su pensamiento intentamos dar respuesta a las exigencias de nuestra cultura contemporánea. Esto se ve claramente en el caso de lo que sucede con la psicología, que luego del trabajo de muchos tomistas se ha ido consolidando durante las últimas décadas como una psicología verdaderamente tomista, ¿no? Acá está el padre Ignacio, que hace una labor magisterial desde hace muchas décadas en este terreno, ¿no? La consideración que hace Santo Tomás sobre la virtud de la religión en su naturaleza es susceptible de una visión psicológica a la luz de los principios del Aquinate. El desarrollo anímico supone el cultivo de las virtudes en el seno familiar. Al decir de la conocida sentencia del Aquinate,
la familia es como un útero espiritual donde el ser humano adquiere las virtudes que le serán necesarias para su perfeccionamiento. Así como en el vientre materno obtuvo los nutrientes para la vida familiar será la atmósfera que hará posible ese crecimiento interior. De todas las virtudes que brillan en la educación de la familia, la justicia ocupa un lugar central, por usar la simbología del espacio, ¿no? Tanto en la configuración del carácter o personalidad moral, como en el hecho de que sea la persona misma del padre quien a través de su acción justa promueva las virtudes sociales de sus hijos. Todas las virtudes son educadas en el seno de la familia, todos los padres, ambos, educan y cultivan ambas virtudes, pero es el padre el que hace brillar más en su acción educativa la virtud de la justicia. Es entonces que por medio del obrar de los padres, pero especialmente a partir de la contemplación de la operación paterna, que los hijos podrán reconocer y apreciar los bienes de aquellas realidades que por su naturaleza requieren de parte nuestra la voluntad de dar un justo reconocimiento y obrar consecuentemente frente a ellas. Todo esto comienza a suceder en el núcleo de la vida familiar y se extiende gradualmente este reconocimiento a todos los hombres que conforman la comunidad política. Así lo reconoce de hecho el mismo Santo Tomás cuando al tratar de la virtud de la justicia la define. Cito: como ya se ha expuesto, la materia de la justicia es la operación exterior en cuanto que esta misma, o la cosa que por ella usamos, es proporcionada a otra persona a la que estamos ordenados por la justicia. Ahora bien, se dice que es suyo de cada persona lo que se le debe según igualdad de proporción, y por consiguiente, el acto propio de la justicia no es otra cosa que dar a cada uno lo suyo. Este reconocimiento de algo distinto de mí y de un otro, que por naturaleza y dignidad exige no solo el reconocimiento de mi parte, sino la disposición estable para que yo pueda darle lo que de suyo le corresponde, comienza a gestarse psicológicamente a través del obrar paterno que, desligando al niño de los cuidados maternos, le presenta bienes para valorar y realizar que le hacen entrar en contacto con los demás hombres y con realidades que son más amplias que los bienes presentados solamente en el ámbito familiar. ¿Sí? El padre, lo señalo porque justamente es el gran atacado de esta época, es el encargado de hacer de esta especie de puerta hacia el mundo, ¿no? hacia aquellos bienes que se empiezan a apreciar y a gestar en el ámbito de la familia, pero que dan una relación más allá de esta primera pequeña comunidad política, ¿no? Que es la familia, ¿no? Y esto lo vemos consecuentemente, precisamente como la falta de padre, lo vemos en la acción educativa actual y en la cultura y en la familia, trae como consecuencias mucha de la pérdida de esto que llamamos habitualmente dimensión social del hombre, ¿no? De las virtudes sociales, como lo va a llamar Santo Tomás a la justicia, ¿no? Esta acción educativa del padre ayuda a que se engendre no solo la virtud de la justicia, sino también todas aquellas virtudes anejas o concomitantes a la misma que dice en relación a otros. Cito a Santo Tomás. Ahora bien, puesto que la justicia dice relación a otros, como consta por lo expuesto anteriormente, todas las virtudes que se refieren a otro pueden por tal coincidencia vincularse a la justicia. Este es el motivo por el cual la virtud de la justicia es llamada por el Aquinate y los tomistas virtudes sociales, ¿no? De hecho, en algunos de las traducciones de la Suma y de los tratados sobre la justicia se la presenta así, ¿no? Se las presentan a este conjunto de virtudes como virtudes sociales, ¿no? La cual, como mencionamos, ocupa un lugar fundamental en la configuración del carácter. Es por la posesión o adquisición de este hábito que reconocemos a partir de otro, que sea por su naturaleza, por su dignidad de rango, o por los favores recibidos, o por una cualidad que se posee, obligaciones que debemos retribuir y cumplir. La familia es entonces el primer lugar natural donde se engendran las virtudes
que a través de la convivencia familiar, así como del amor benevolente que se da entre padres y hermanos, se aprende a buscar el bien y su realización por medio de la rectitud de la voluntad. Esta es una de las características que cualifica a la justicia, ¿no? Para la cual es necesaria la justicia. Pero entre aquellas realidades, bienes y personas a las que debemos darle lo que corresponde, hay algunas de ellas que por su condición nunca podremos lograr, como diría el Aquinate, una retribución que logre la igualdad requerida. Dice Santo Tomás: hay efectivamente ciertas virtudes que dan a otro lo que se le debe, pero sin poder lograr la igualdad requerida. Y así, en primer lugar, el hombre debe a Dios cuanto le da, pero no puede obtener la debida igualdad, es decir, le es imposible pagarle cuanto la deuda, conforme a aquellas palabras del Salmo 115, que restituiré al Señor por todo lo que me ha dado. Así es como la justicia va aneja a la religión, la cual, como dice Tulio, honra con solicitud ritos sagrados ocultos a cierta naturaleza del orden superior que llaman divina. Es queriendo ser justo y reconociendo el bien que de suyo debemos a otros, que el hombre aprende en la familia el cultivo de la virtud de la religión. Lo cual lo aprende cuando ve que sus padres, reconociendo a Dios como principio y origen de la naturaleza creada, lo celebran dando culto como es debido a su dignidad. Es por esta razón que le debemos honor, cito a Santo Tomás, que puesto que la virtud se ordena al bien, donde haya una razón especial de bien, habrá necesariamente una virtud especial. Pero el bien al que se ordena la religión consiste en rendir a Dios el honor debido. Y a una persona se le debe honor por razón de su excelencia singular en Dios por su trascendencia infinita sobre todas las criaturas con exceso omnímodo. De ahí el que se le debe especial honor, lo mismo que de hombre a diversas excelencias corresponden en justicia diversos honores, unos a los padres, otros a los reyes y así a los demás. Luego es evidente que la religión es virtud especial. Es nuevamente aquí donde el accionar de los padres, con su obrar benevolente y solícito, manifiestan y hacen crecer en el niño las virtudes de agradecimiento y veneración, las que van conformando la disposición necesaria para adquirir el hábito de la justicia para con Dios. Esto que se experimenta en la familia se transmite como causa ejemplar a los hijos, que reconociendo los bienes que obtienen de sus padres y sabiendo que ellos solos buscan su bien, pueden ver también en Dios al Padre que busca el bien de todos sus hijos. Ahora bien, ser justo para con Dios supone la adquisición de una virtud particular, por la cual damos a Dios el culto debido, y lo hacemos con voluntad constante y firme. Cito a Santo Tomás. Como antes se dijo que virtud es lo que hace bueno a quien la tiene y buenas sus obras, según esto es necesario afirmar que todo acto bueno pertenece a alguna virtud. Ahora bien, es evidente que restituir lo que se debe es obra buena, porque por el hecho de volver a otro lo debido, se restablece el equilibrio conveniente, como si para con él se hubiera puesto las cosas en orden. Mas el orden a su vez importa razón de bien, al igual que el modo y la especie, como consta por lo que San Agustín escribe en De Natura Boni. Y como la religión pertenece tributar a uno, es decir, a Dios, el culto que le es debido, manifiestamente la religión es virtud. Es interesante hacer notar que para el Aquinate lo propio de esta virtud es dar culto a Dios, de manera que el hombre es justo para con Dios cuando, reconociendo los dones recibidos de su parte y su infinita trascendencia, obra, a través del culto divino, la restitución en cuanto rinde a Dios, honor a Dios como es debido. Esta aclaración vale tenerla presente porque no basta para tener esta virtud el mero reconocimiento intelectual de la divinidad o su trascendencia, sino que la virtud consiste principalmente en el hábito que se ha engendrado por honrar a Dios. Por eso es una virtud moral aneja a la justicia, que da rectitud a la voluntad como potencia y la perfecciona.
De esto podemos observar cómo dicha virtud, cultivándose desde la primera infancia, cuando los niños ven en sus padres el reconocimiento de Dios como fuente de todos los bienes, y que por tal motivo es merecedor de culto y honra. Es en este sentido que el padre, en cuanto cabeza o cápita de la familia, recordando que lo es en cuanto conforma sociedad con la mujer en el matrimonio, quien rindiendo culto a Dios manifiesta para los ojos del niño la seguridad de saberse amado por el Padre Celestial, causa de toda paternidad. Es interesante destacar que el niño comprende rápidamente que posee muchos bienes, y entre esos bienes principalmente posee a las personas de sus padres, además de todos los bienes que puede recibir a través de ellos. Por eso, con gran facilidad puede descubrir que todo ha sido dado como don, y que inclusive sus padres, que son de algún modo su bien más preciado, han sido dados como don, y son el don que les permite alcanzar otros bienes. Por tal motivo se engendra rápidamente el amor, la gratitud y la benevolencia hacia Dios, por ser la fuente de todos los bienes. De este modo, la virtud de la religión comienza a engendrarse casi espontáneamente como acción de gracias. Es interesante hacer notar que, aunque claramente la relación del hombre con Dios no puede quedar reducida a la experiencia de la vida familiar, sostener esto sería un error, aún con la mayor intención, para no caer en una especie de reduccionismo psicológico. De ordinario, la experiencia natural del amor benevolente de los padres eleva el alma del niño al amor fundante de Dios, y es retribuido como acción de gracias, como primer germen u origen del cultivo divino. Así podemos observarlo también con los padres mismos. Esta gratitud hacia los padres por los bienes recibidos lo hace sabedor de sentimientos de piedad y veneración hacia todos aquellos que generosamente buscan su bien y que solícitamente, con sus esfuerzos y cuidados, lo ayudan en su propio perfeccionamiento. Así lo dice Santo Tomás cuando trata de otra de las virtudes anejas a la justicia, como es la piedad. En segundo lugar, tampoco podemos devolver con igualdad a nuestros padres tanto cuanto le debemos, como consta por lo que dice el filósofo en el 8º libro de la Ética. Y así es como a la justicia se anexiona la piedad, por la cual, como dice Tulio, tribútanse benévolos servicios y diligente respeto a los consanguíneos y a los bienhechores de la patria. Notemos que la virtud de la piedad, además de nuestros padres, se extiende a todos los bienhechores de nuestra patria, a todos aquellos que de alguna manera forman parte de esa tradición que nos otorgan bienes. Es decir, a todos aquellos que, siendo predecesores nuestros, somos deudores porque hemos recibido una tradición que debemos continuar. Para estos también hay cierta deuda que no puede ser retribuida igualitariamente y que encuentra su justa retribución a través de la virtud de la piedad. La adquisición de hábitos virtuosos es la forma en la que quien es favorecido por un bien es perfeccionado, como quien, siendo objeto de un acto de generosidad de un amigo, responde con un acto de gratitud. Esto mismo que sucede con Dios y con nuestros padres, con quien han sido nuestros predecesores, ¿no? Por eso también los llamamos padres de la patria, ¿no? Es decir, a todos aquellos que le debemos, y que darles lo que les corresponde supone un hábito particular, dada la importancia que tiene su retribución y el reconocimiento de su dignidad para nuestra perfección. Esto último que acabo de mencionar vale la pena tenerlo presente. Es el hombre que se engrandece cuando por medio de estas virtudes especiales reconoce los favores recibidos, dando tributo y agradecimiento. De modo que, como sucede con cualquier virtud moral, es siempre el sujeto que posee el hábito el que es perfeccionado por estos actos que implican justicia. De este modo, el hombre que, adquiriendo la justicia y con ella la rectitud con respecto al bien, rinde homenaje y tributo a la virtud, venerando a aquellos hombres que son dignos de admiración y respeto por las virtudes que poseen. Tengamos presente que esto también es el
que este también es el caso de aquellos que no es posible recompensar con igualdad, como a los hombres virtuosos, ¿no? Cita Santo Tomás. Y finalmente, tampoco pueden los hombres recompensar con premios equivalentes la virtud, como consta por lo que dice el filósofo en el 4º libro de la Ética. Y de este modo se vincula la justicia a la veneración, por la cual, como escribe Tulio, los hombres superiores en dignidad son reverenciados con cierto culto y honor. La otra vez releía la biografía que escribe Merri del Val sobre el Papa Pío X, y entonces en un momento señalaba esto, ¿no? Dice, bueno, no tenía la aristocracia de la sangre, ¿sí? Justamente lo dice Merri del Val, que sí era de familia noble, pero sí tenía la aristocracia de las virtudes, ¿no? Es decir, esta perfección que dan las virtudes y que hacen que rindamos culto a través de una virtud específica a aquellos hombres que poseen las virtudes. Esta reverencia se engendra como virtud en su comienzo fundado en la experiencia del amor de los padres, la primera fuente de bienes que nos permite percibir con más claridad los bienes recibidos por parte de Dios, autor de nuestra naturaleza. Pero es imposible considerar solamente la dimensión natural de esta virtud y su génesis en el desarrollo psicológico para dar una visión integral del perfeccionamiento humano. Es que entre los bienes que podemos recibir de nuestros padres, también está el comienzo de la vida sobrenatural. Así es que, junto con la gracia, que es la participación misma de la vida divina, recibimos todas las virtudes y dones que conforman el organismo sobrenatural para que el hombre haga de esa vida interior el verdadero culto divino. Será a partir de la vida de la gracia que el hombre será justo a los ojos de Dios, refiriendo el verdadero y único culto, que es el de la religión católica. Sabiendo siempre, como decía Francisco Canals Vidal, gran tomista y discípulo de Santo Tomás, que no está hecho el hombre para renovar las cosas sagradas, sino las cosas sagradas para renovar al hombre. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta exposición tan atinente al tema de nuestro congreso. Abrimos un espacio para preguntas. Recordemos que él tiene experiencia de padre porque tiene 9 hijos. Sí, hay un hermano. Muy buena su exposición, súper agradecido por todo lo que nos ha compartido y enseñado. Y quería hacer una pregunta con respecto hacia aquellas personas que no han tenido esa experiencia paternidad en el seno familiar o que han sufrido sobreprotección u otras cosas que que hoy en día ocurren. Bueno, ¿cómo puede suplir, ¿no? Cómo cultivar la virtud de la religión y bueno, ¿no? Poder tener esa visión a Dios como Padre, pero también cultivar el culto, el amor a Dios? Sí, bueno, yo lo que traté acá es considerando la naturaleza del hombre y de la vida familiar en sí misma, ¿no? Evidentemente, después en la práctica de la vida humana, y sobre todo lo podemos ver claramente en la configuración del mundo contemporáneo, suceden cosas muy, muy, muy diversas, ¿no? Por eso, esta experiencia natural, que de alguna manera es fundante de este cultivo, de esta dimensión natural de la virtud de la religión, no es determinante, ¿no? Primero, no es determinante desde el punto de vista antropológico, porque el hombre siempre puede, con sus facultades espirituales, buscar la verdad y realizar el bien. Luego no lo es tampoco desde el punto de vista sobrenatural, porque la gracia opera en la vida humana y entonces, aunque haya muchas deficiencias, sean educativas, sean de cualquier género en el orden natural, la gracia también va operando, ¿no? De todas maneras, si uno quisiera considerar algún aspecto de lo que vos preguntás, siempre la persona
va percibiendo que hay una dimensión de gratuidad en su vida, ¿no? Y esto le permite ir captando de alguna manera u otra, y a veces en eso se la puede ayudar a la persona, a que pueda reconocer que ella no es la fundadora de los bienes que recibe, ¿no? Y que además esos bienes que tiene muchas veces se pueden perder con facilidad, etcétera, ¿no? Y entonces hay un primer reconocimiento, o puede haberlo, de Dios como dador de esos bienes, ¿no? Y entonces ahí uno descubre que no se da esa retribución proporcional de la que habla Santo Tomás, ¿no? Eh, claro, tal vez para eso a veces se necesite ya una moción de la gracia, pero inclusive desde el punto de vista de la naturaleza uno puede reconocer en parte esto, ¿no? ¿Sí? Después habría que hacer muchas más consideraciones de acuerdo a la variedad de casos y circunstancias de las que uno pueda hablar, digamos, ¿no? Pero también es cierto lo contrario, ¿no? Que a veces la mala experiencia en la vida familiar puede engendrar enojos, rencores o malas cualidades que luego son obstáculos también, ¿no? Para la relación con Dios y el culto también, ¿no? Padre Muñoz, López Muñoz. Muchas gracias por la excelente conferencia, doctor Pablo. Usted mencionó de pasada el tema de que la paternidad es el gran caballito de pelea de las ideologías feministas radicales y otras en boga. Y junto con la paternidad está el tema de la simple virilidad, la masculinidad. Hay grupos ahora que están trabajando para realzar y dar su correcto lugar a la masculinidad en esta complementariedad de sexos en el mundo, ¿no? Desde su experiencia, en el campo más pedagógico, ¿cómo se está logrando desde ambientes católicos volver a poner en su lugar las cosas en cuanto a la complementariedad de los sexos, siendo que la lucha, o mejor dicho, la fuerza enorme que tiene esta ideología, que es una subideología, porque pues son útiles estas personas que se creen su disque feminismo radical, que solo destruye la misma femineidad de la mujer? Entonces, ¿cómo se está dando la lucha? ¿Qué más podemos hacer para un correcto equilibrio en la concepción y en la práctica de la complementariedad de los sexos? Bueno, es una pregunta muy compleja porque tiene muchos aspectos, pero bueno, yo creo que en los ambientes católicos, no sé cómo será la situación en México, que yo no la conozco tanto, pero en muchos ambientes católicos hay como una búsqueda de intentar volver a poner al varón en el centro, ¿no? En el lugar que le corresponde, ¿no? Inclusive, bueno, hay muchos grupos que llevan adelante tareas de estudio de la teología del cuerpo, de Juan Pablo II, ¿no? Yo lo que pienso es lo siguiente, ¿no? Creo que sí, y acá por supuesto es susceptible de que todos puedan tener una opinión tal vez en algo diversa a lo que voy a decir. Yo creo que hay una esencia de la naturaleza del varón y después hay aspectos que se van realizando de manera análoga y diversa, depende en cada época, ¿no? Y esto es algo que también hay que ir a hacer un discernimiento también desde el punto de vista sobrenatural, ¿no? ¿Qué significa, cómo se realiza esa masculinidad y esa virilidad en cada momento, ¿no? Y para eso me parece que es muy importante, en el fondo, no voy a decir nada nuevo, verlo a Cristo, ¿no? Que es un modelo de mansedumbre y de humildad, ¿no? Porque en el fondo Cristo es el hombre perfecto, ¿no? Entonces, si no lo miramos a Cristo, es como que vamos a quedar siempre enrevesados en aspectos que son más accidentales, que no son esenciales, ¿no?
Y entonces veo mucha buena intención en los ambientes católicos cuando se quiere volver a tratar de presentar la riqueza de la masculinidad, pero creo que hay que darle como un fondo más espiritual, más teológico, para no quedar atado a esquemas, ¿no? Porque si no uno queda reducido a formas o a roles o a tareas o a funciones, y creo que eso está siempre muy unido en el fondo a la vocación particular de cada hombre y a la vocación general hacia la santidad, ¿no? Entonces no se puede querer saber lo que uno es como varón independientemente de lo que uno tiene que ser, si está llamado al sacerdocio o a la vida familiar, y sobre todo si uno no tiene en cuenta que está llamado a la santidad, ¿no? Entonces creo que la complementariedad de los sexos, que además esa batalla, como creo que muchas veces lo ha señalado el padre Ignacio, también es producto de esa dialéctica hegeliana que va alcanzando distintas dimensiones. No hay otra manera de salir de esa especie de laberinto que no sea desde la vida interior, ¿no? Y desde una consideración de la riqueza del ser varón y de la mujer profunda, ¿no? Por eso es verdad que hay mucha bibliografía, que hay mucha cosa dando vuelta, ¿no? Y además sobre todo a los jóvenes o a los novios, que siempre están muy interesados por el recto uso de la sexualidad, lo cual está muy bien y así tiene que ser, ¿no? Pero a eso hay que darle más fondo, ¿no? Porque si uno no le da más fondo, y eso significa fundamento antropológico, metafísico, teológico, espiritual, me da la impresión que puede quedar un poco superficial, ¿no? Bueno, hacemos una pregunta breve y respuesta breve porque si no se nos corre todo el horario de hoy, que es muy largo. Sí. Desde tu enfoque psicológico tomista, ¿qué podrías criticar de la tesis del feminismo y de la ideología de género sobre el patriarcado? ¿Qué puedo criticar así esencialmente sobre la crítica del patriarcado? Bueno, a ver, hay muchos niveles de crítica. El primer nivel es el desconocimiento del orden natural y por lo tanto de esto que yo señalaba, ¿no? Que en cuanto conforman sociedad, el varón es cabeza en el matrimonio, perdón si esto escandaliza a alguien, pero es cabeza en cuanto conforman sociedad, no en cuanto suponga mayor dignidad personal, ¿no es cierto? Ese ser cabeza supone determinada función específica de autoridad, ¿no? Aún eso también se ejerce, y esto es lo que yo señalaba antes, no es lo mismo como ejerce la autoridad alguien hace 50 años en una familia, como la ejercen los padres de ahora. Tal vez yo para irme de vacaciones le tengo que preguntar también a todos mis hijos, y eso no sé si pasaba hace 40 años, ¿no? No sé. Entonces, eso diría en eso, ¿no? Después, evidentemente, hay otros aspectos para señalar. También hay aspectos preternaturales, ¿no? Porque evidentemente al atacar la figura del padre se ataca la figura de la autoridad natural, y también se ataca en eso el reflejo de la autoridad divina de Dios como Padre, de toda autoridad, ¿no? Y por lo tanto y consecuentemente también de la Iglesia como fuente de toda autoridad, ¿no? Diría eso, ¿no? Una última cosa que por ahí diría, para ser ya breve, por lo que me pidió recién el padre, pero es que es paradójico en esta dialéctica atacar, digamos, ser constructivista y a su vez atacar la función paterna y materna, digamos, ¿no? Porque el feminismo, todos los autores modernos, como son constructivistas, atacan a la feminidad, ¿no? Porque la entienden como inferior, porque la mujer, como es pasiva en el acto sexual, para ellos la pasividad es un signo de inferioridad.
Entonces, si uno es constructivista y después quiere tener un discurso pro-femenino, está siempre enganchado en la misma trampa, digamos, ¿no? Porque para descubrir la riqueza del varón y de la mujer hay que poder descubrir esa complementariedad profunda. Me parece que ellos ahí quedan como atrapados en esa dialéctica, digamos, ¿no? Bueno, por decir cosas así generales, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por esta respuesta muy clara y pasamos al recreo y seguimos.